De trabajar en el Guasmo, en un cyber, al Consejo Cantonal de Guayaquil, concejal principal de la ciudad de Guayaquil. Es el contenido que vamos a ofrecer con nuestra siguiente invitada, aquí en su podcast Entre Dos Luces. Yo soy Ángel Erazo. Hola, ¿cómo están? Un gusto inmenso saludarlos. Bienvenido a mi podcast, Entre Dos Luces. Entre Dos Luces. Hay una gran reflexión que me hacía durante días para presentar precisamente este programa. Uno de ellos, ¿será posible que una casta, una clase social esté predeterminada para alcanzar las grandes metas y los grandes objetivos? Alcanzar grandes cargos, por ejemplo, de decisión, las grandes oportunidades, que en definitiva son pocas. ¿Es posible que solo sea o esté predeterminada una clase social? ¿O es posible también que la gente de abajo surja y pueda conquistar, pueda alcanzar con estudio, perseverancia, determinación, también esas grandes oportunidades? ¿Puede una mujer del Guasmo alcanzar una meta? Ser alcalde, alcaldesa, ser presidente, llegar a un ministerio, estar en un consejo cantonal. Es la pregunta que me hago. Y por ello este programa intenta precisamente escudriñar, escarbar un poco este tema que esperemos sea del agrado de ustedes. Hoy nos acompaña Anita Choes Vergara. Ella es concejal principal de Guayaquil. Llegó por el Partido Social Cristiano. Admira a Jaime Nebot, a Henry Cucalón. ¿Quién creyera? Desde los 14 años, escuchen esto, es importante. Una chica del Guasmo, desde los 14 años ya trabajaba en un cyber. Se vio obligada justamente a entrar o venirse un poco más al centro y a los 18 años comenzó a vivir sola, es decir, a templar y a fraguar su propia personalidad y su vida. Anita, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad, gracias por esa presentación. Realmente me emociona mucho estar aquí en su programa y conversar con todos de varios puntos importantes y de reflexiones que uno va haciendo alrededor de su vida y que les permite forjar un carácter y alcanzar todos los anhelos del corazón, porque yo creo que uno está por la gracia de Dios, sí, en la vida, y también por los propósitos que tú te plantees y que los hagas siempre con la vocación y el amor que amerita un camino no solamente político, sino un camino personal. ¿Qué papel jugaron sus padres en todo esto? Bueno, yo me crié con mis abuelos y con mi mamá, que estaba soltera. Mi papá nunca estuvo conmigo, pero mi madre era profesora universitaria. Y ella es la primera persona que tuvo estudios de los 9 hijos de mis abuelos. 9 Sí, hijos. de hecho, Bueno, las familias siempre antes eran de numerosas. hecho, yo siempre molesto. Nosotros vivíamos en el Guasmo 23 personas, un solo baño. Pero claro, ahí yo fui muy feliz. Yo veía muchas cosas de mis tíos, albañiles, constructores. Y pues bueno, mi mamá que sí, a pesar de haber quedado embarazada a muy temprana edad, ella salió adelante, estudió. Y yo creía que, claro, a veces decía, no, no tiene tiempo para mí, pero luego cuando fui creciendo, fui dándome cuenta que eso precisamente era lo que yo también hacía. Quizás no compartía mucho tiempo con mis abuelos, a pesar de que mis abuelos para mí fueron mi luz, porque ellos me llevaban a la iglesia, en la iglesia aprendí a hacer labor social, en la labor social me encontró la política. Entonces, claro, son dos cosas. Mi mamá, desde su espejo de la perseverancia y de que todo se puede, pese a las dificultades, pese a la soledad, pese al qué dirán, porque como quedó embarazada, menor de edad, y también no sabía qué hacer con mi hermana, y luego me tuvo a mí a los 24 años, también sola. Precisamente la gente dice, ay, otro hijo. Entonces, Esos hogares humildes, Anita, como que lo que llega no sobra, pero sí les alcanza.
Sí, yo siempre digo que nosotros éramos muy felices. Mi abuela de un huevo hacía una tortilla para 3 personas, pero nunca nos faltó el desayuno, el pan, el verde, la tortilla, el huevo duro. Siempre estábamos A contentos. pesar de que eran casi dos equipos de fútbol. Sí, de hecho, quiero contar algo aquí. Yo tengo una comida favorita que no es nada que ver con la guayaca, pero es una comida favorita: carne frita, papa sancochada, huevo sancochado y salsa de tomate. Esa es mi comida favorita de la vida hasta el día de hoy. Y claro, mi abuela en la escasez hacía ese tipo de comidas porque ella se las ingeniaba. Del agua de la papa sancochada hacía la sopa de queso. Entonces, nunca nos faltó nada. Teníamos 3 comidas al día e incluso también los aperitivos en el día. Y a mí eso me llena de ilusión porque yo veía la perseverancia también de mi abuela, el amor que ponía a su hogar y que las cosas puedan salir. Nosotros somos un equipo de nietos numerosos, pero a medida que fuimos creciendo también nos fueron recibiendo en la casa. Y mi abuela siempre estaba, pues, mi abuela y mi abuelo siempre estaban prestos a hacer todo. Esa base que tuvo precisamente en la familia, el ejemplo de sus abuelitos, el vivir rodeado de muchos familiares, la gran presencia de su madre, eh, sin duda entiendo que consolidó un poco esas bases, esos cimientos de lo que hoy es Anita Choes Así es. Vergara. Sí, así es. Realmente, y mis abuelos, pues una familia igual católica, nosotros hacíamos bastante labor social en la iglesia, en el grupo Legión de María, Juan 23. Yo estuve en infancia misionera, hice primera comunión, Ah, Juan 23, confirmación. bellísima, Sí, yo ¿no? soy retirista, de hecho. Qué lindo. Y pues bueno, pero mis abuelos siempre buscaban la forma de recoger y darle al que menos tenía en el sur. Nosotros no éramos una familia adinerada, evidentemente, pero siempre decían los Vergara, tan bien presentados, bien puestos, bien predispuestos. Entonces, en el barrio teníamos una especie de respeto y mi abuelo era uno de los líderes principales de la iglesia. Entonces, la gente lo iba a buscar, teníamos muchas reuniones. Hace poco tuvimos una cuestión trágica, falleció un primo mío, pero recordábamos con unas personas que estábamos haciendo el novenario que mi abuelo siempre era líder en las novenas y lo llamaban para que preparen las novenas y yo iba con mi abuelo a las novenas todos los días y claro, la gente siempre nos iba conociendo y nos iba dando ese don de gente ¿Y, también. y cuándo le da el interés a usted para ya trabajar, ya conseguir mi propio dinero, mis propios recursos? Necesito trabajar. He leído su historia y a los 14 años me dice que Sí. estaba ya en un cyber Trabajé en un cyber trabajando. del barrio, sí, entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. ¿Por qué? Algo se ganaba allí. Porque precisamente como no teníamos recursos abundantes y a veces cuando uno es joven quiere comprarse algo, quiere comer algo diferente. Un día había un cartel en un cyber que estaba al lado de la iglesia y decía, ¿quieren señorita para el cyber? Chus. Y en mi casa, porque mi mamá era docente, sí había una computadora de esas antiguas, Ahí aprendió evidentemente. usted. Y yo sabía de las computadoras. En ese entonces todavía recién estaba todo el boom de los cyber, las computadoras, todo. Y entonces yo apliqué y evidentemente como yo estaba en el colegio y todo, sabía cómo utilizarlo. Mis abuelos no estaban muy de acuerdo porque mis abuelos decían que iba a salir muy noche, sin embargo me apoyaron y mi abuelo me iba a recoger al cyber, que estaba a unas 4 cuadras de la ¿Qué casa. tiempo trabajó en ese cyber? Yo en ese cyber siquiera trabajé 1 año y medio. Bueno, fue una bonita experiencia. Los Sí. cyber por el año 99, 2000 explotaron. Tanta gente que se fue del Ecuador y tantos ecuatorianos que buscaban casi a diario comunicarse con sus familiares en España, en Estados Unidos, en otras partes. Claro, hasta los Entonces, juegos. La gente iba a sí, jugar, la hora de juego, las investigaciones en esa época no había. crecieron los locutorios y tantas cosas más. Es En decir, esa época no habían tanto control con relación al plagio, no sino había que alguien llegaba y hacía sí. en Wikipedia una investigación y No habían cobraba los 50 celulares, centavos. nada de eso. Entonces, en verdad que eran una fuente también de Y trabajo. aparte ganaba bien, $200. Bueno, en ese tiempo, sin duda. Y Ajá, servía prácticamente para una niña soltera. realmente, sí, yo le daba a mi abuela y lo demás se gastaba en los temas de yo estoy en el Rita Lecumberri, entonces a mí me gustaba Lindo, siempre. normalista ese colegio. Rita Lecumberri, como Leonidas García, símbolos de los maestros, sin duda, son estos colegios. ¿Y por qué se fue de la casa? A los 18 años me dicen que se fue de la casa. Sí,
Bueno, como en toda familia del sur, a veces son fiesteros. Usted quería volar. Se ha dicho que el hogar es un nido. Claro, pero a veces eran muy fiesteros. ¿Ah? Tenían fiestas en mi casa, porque como son nueve tíos y bastantes primos, tenían fiestas viernes, sábado, domingo. Y un tiempo estuvo bonito, ¿ya? En mi casa hay una regla. Nadie puede beber antes de que tenga 35 años. Desde los 35 años ya eres considerado mayor de edad en mi casa. Entonces te pueden dar un vaso de cerveza. Regla que se respetaba. Así es, pero menos de 35 años no. Entonces estaban los que tenían más de 35 años todo el tiempo enfiestados y a veces yo quería estudiar. Tenía algún deber, alguna cuestión en particular y yo ya tenía el primer año de universidad. Había ganado una beca en la Universidad de Casa Grande para estudiar ciencias políticas. Y a mí me costaba un poco el primer año de universidad porque no estaba mucho al mismo nivel de la educación particular, de colegios particulares como el Liceo de los Andes, el Delta, que eran alumnos que estaban ahí, y yo que venía del Rita Lecumberri. A pesar que no es un mal colegio, yo sí sentía que tenía unos déficits ahí en el inglés, en la elaboración de ensayos. Entonces yo el primer año, para mantener mi beca, sí tuve que hacer un esfuerzo mayor, entonces estudiar en la madrugada. Y si los viernes y sábados, y a veces hasta los domingos, habían ciertas reuniones amenas, pero que hacían bulla Bueno, en en mi esas casa. reuniones se consiguen amistades. No, habían reuniones de mi familia. A veces a mí me generaba estrés porque no podía concentrarme en lo que estaba haciendo. Eso le obligó a salir. Entonces un día dije, se acabó. Y de hecho me fui de la casa a escondidas. Primero le dije a mis abuelos que me iba a quedar a dormir en la casa de una amiga. Pero se fue a un cuarto vacío. Claro, lloré los 3 primeros meses porque me dijeron semi-amoblado de $90 y semi-amoblado era una mesa plástica y una cama de plaza y media. Eso era lo semi-amoblado del lugar que me alquilaron. Entonces a comenzar a comprar cosas. Los 3 primeros meses yo lloraba y claro, en la casa en la que vivo ahora, que es una casa que pago por crédito del BIES, yo conservo la refrigeradora que me compré, aún en esa época. Pero por eso tuve que irme, pero me fui engañada. Ya después de 3 meses que le decía a mi abuela, voy a dormir en la casa de una amiga, porque dormía en la casa de mi amiga y dormía en la casa de mis abuelos, pero un día mi amiga ya me ayudó a conseguir el lugar, que es una residencia de estudiantes. Me costaba en ese entonces $90, incluido agua, internet y luz, cerca de la Universidad Estatal, Tungurahua y Colón. Y yo ya un día le tuve que decir a mi abuela como que le voy a decir algo, mami. Yo le decía a mami, mi papi y a mis abuelos, ya no voy a vivir aquí. Para esto mi mamá ya se había casado de nuevo, entonces yo vivía con mis abuelos, mi mamá vivía con su esposo. Entonces, ¿cómo? Y me dice mi abuela. Yo le digo, sí, lo que pasa es que yo he encontrado mi tranquilidad en un espacio donde yo pueda estar sola y pueda estudiar y pueda concentrarme en las cosas. No porque no me guste vivir aquí, le dije sí, sino que porque llego tarde, ya llegaba a las 12 de la noche, salía de clases a las 10 de la noche y me demoraba 2 horas entre que cogía la metrovía, hacía el intercambio de la metrovía y cogía un taxi de $1 para poder llegar a la Cooperativa Unión de Bananeros. Entonces, ¿Por qué usted dice que la vida es como un juego de la silla? Yo recuerdo ese juego, yo sí lo recuerdo ese juego. Era normal y común en las escuelas, en las fiestas rosadas, en las kermés bailables de los niños. En fin, se hacía esos juegos. Pero expliquémosle a nuestro público realmente por qué usted considera de que la vida es un juego de sillas. Porque uno tiene que irse divirtiendo a la parte que va ocupando los espacios. Entonces no puedes ir simplemente rígido en la vida, sino que tienes que ir siendo flexible ante las cosas, las dificultades, entender que esa es la vida misma. Si no, viviéramos en el paraíso. Estamos en la tierra y hay que aterrizarlos. Aquí nosotros no podemos vivir en constante competencia. La competencia tiene que ser contigo y con la capacidad de querer mejorar y cambiar las cosas como los ves día a día. Entonces, para mí, sí, es este juego de la silla donde todo el mundo está riendo, jugando, pero a la par estás entendiendo que los espacios son escasos. Porque las sillas se van terminando. Exacto. Entonces, y cada uno pelea el momento preciso para sentarse. Tienes que dar un poquito más, siempre de tu 100%, dar un poco más y entender que ese poco más con disciplina, con esfuerzo, te va a llevar a las cosas que tú quieres. ¿Qué es para usted el éxito? Es estar bien contigo mismo y con las cosas que has realizado. Para mí el éxito es la tranquilidad de entender que puedes hacer lo que te gusta sin estar con preocupaciones de alguna índole. Y tampoco sin cargos de conciencia, porque si ya vas a estar con cargos de conciencia constantemente de lo que tú haces, algo mal estás haciendo. ¿En qué momento llega usted a la política partidista, a la política profesional? Yo estaba primero concursé en algo de oratoria del municipio de Guayaquil cuando estaba en el colegio, en el Rita Lecumberri.
y el concurso oratorio lo gané. De hecho, ahí por primera vez conocí a mi maestro Henry Cucalón porque él fue el que me entregó el premio del concurso oratorio que gané de la municipalidad. A partir de ese curso, de ese concurso, hicieron un curso de jóvenes líderes de Guayaquil, que nos fueron aproximadamente ese curso un año y algo. Algunos nos invitaron a ser parte del Partido Social Cristiano. En ese entonces, quien era presidente de Juventudes, ya era una persona mayor igual, se llamaba Francesco Aycar, y nos invitaron a ser parte de las Juventudes Social Cristianas. Yo fui a un par de reuniones. Las Juventudes Social Cristianas no eran como las de ahora, porque las personas eran muy mayores para ser juventudes, y nos reuníamos aquí en Parque Magno, en San Borondón. Y luego de eso, ellos necesitaban una cuota joven. Esta es una anécdota personal. Ellos necesitaban una cuota joven porque el partido realmente, de lo que yo he analizado y percibido, nunca ha hecho las cosas por las cuotas que puede haber desde la legalidad, sino por las situaciones en las que se presentan. Y un día me llevaron a una reunión y me propusieron ser candidata asambleísta cuando yo recién había cumplido 18 años. Yo pensaba que era mentira. Pero fuimos a una reunión con el abogado Jaime Nebot. Y dijeron, sí, no quiere ser candidato asambleísta. Evidentemente era una candidatura de relleno porque era el puesto 8 de los 15 nacionales. Pero a mí eso me gustaba porque yo ya tenía un año y medio más o menos estudiando temas de política, todavía no estaba en la universidad, yo estaba terminando el colegio. Yo fui candidata asambleísta cuando estaba en el colegio. Yo cumplí 18 años en septiembre, la candidatura se inscribió a finales de septiembre y empezamos todo el tema de las candidaturas en octubre y bueno, luego las elecciones en febrero. Y en febrero, que yo estaba haciendo el recién para entrar a las ciencias políticas, yo ya había pasado una candidatura. De hecho, era chistoso de que yo iba a entrevistas y luego tenía que cambiarme el uniforme del colegio y entrar al colegio. Y el colegio estaba orgullosísimo por lo que estaba pasando. Y claro, también fue un reto. Entonces, la política llegó a mí luego de ese concurso oratoria intercolegial que hicieron entre colegios. Y pues bueno, que yo había ganado el concurso. Ah, qué bueno, qué bueno. Los concursos de oratoria como que también motivan mucho a la Sí, participación, se pierde el miedo escénico y tantas cosas. aparte de Y intercolegial. Entonces, primero hacías la convocatoria interna y luego era eso ha intercolegial. desaparecido ahora, ¿no? Sí, la verdad es que ya no hay, es triste. Era bonito y el premio era también muy bonito. Antes habían, es claro, estímulos Sí, económicos, antes habían intercambios de colegios que iban a una parte, otros venían. Es una cosa muy bonita. Bueno, los tiempos han cambiado. Usted llega al Partido Social Cristiano, se afilia, usted admira a Jaime Nebot, admira al señor Cucalón. la administración, yo diría la administración del abogado Nebot, más que la persona, la administración de Jaime Nebot, porque yo creo que si la administración no hubiese funcionado como funcionó, una chica del Guasmo no hubiese podido salir adelante. Es decir, que la obra pública llegó, que los incentivos a nivel social llegaron. Entonces, al final del día, yo creo que eso es parte de un servidor público, que las cosas se den para quienes tienen menos oportunidades y quienes crean que tienen menos oportunidades puedan alcanzarlas. Entonces, yo siempre aclaro esto. Admiro la administración del abogado Jaime Nebot porque fue una administración que yo sí creo que tuvo sensibilidad social y que se hizo inversión en lo que sí se necesitaba en la ciudad, que era en las zonas más vulnerables. Evidentemente faltó mucho por hacer, Ahora, no, de pero... eso nadie le quita. Créalo que yo creo, yo sí vivo convencido porque he vivido en esta ciudad muchísimo tiempo. Y Y en yo, el caso del abogado Cucalón, perdón que lo interrumpa, yo lo considero mi maestro. Porque cuando yo trabajé con él, coincidimos en varias historias, no de ubicación, porque él creció en el barrio Los Almendros y yo crecí en el Guasmo, pero sí en varias historias personales, como que él no se crió con su papá, se crió con su mamá y con su padrastro. Bueno, yo me crié con mis abuelos y con mi mamá. Y él quería estudiar ciencias políticas, pero en esa época no había la carrera como tal como yo, sino que estudió Derecho y en el interín de la Universidad Católica sacó la licenciatura en Ciencias Políticas y luego se volvió abogado. Y pues bueno, estuve 4 años trabajando con él en el no, Parlamento. Entonces, es un hombre muy es, inteligente, muy es mi inteligente, maestro. O sea, muy inteligente. yo lo considero a él un amigo, un maestro, un Los pasos mentor. cambiados los ha dado en la política. Es decir, hoy estoy con un partido, mañana me voy a otro y ahí yo creo que se ha ido diluyendo.
Un hombre muy talentoso, muy capaz. Lo que pasa es que él ha tenido una vena de servicio público. Yo no creo que haya que decir que él se cambió de partido o no. Yo creo que en el Partido Social Cristiano no se reconoció el talento y la vocación que él tenía y la trayectoria que él tenía. O sea que él quería ser candidato a la presidencia por el Partido Social Él Cristiano. podía haber sido todo. Él tenía que haber sido No le dieron candidato a entonces alcalde. oportunidades. Él tenía que haber sido candidato a alcalde. Él tenía que haber sido candidato a presidente. Cuidado, él tenía que haber sido presidente de la Asamblea en el momento donde estuvimos en el 2021. Anita, pero cuidado porque de pronto así se han ido algunos, entonces bastante resentidos, porque imagínese, Yo no le llamo el resentimiento. señor Ron no le dieron la oportunidad para ser presidente de la Asamblea y también dejó votando el partido. Otro hubo que le dieron por ahí un buen cargo en España, que era presidente del partido, el señor Pascual del Chopo, y dejó votando el barco. Y eso creo yo también ha sido doloroso por la organización. Sí, evidentemente han sido golpes terribles, pero cada quien yo creo que sabe su historia. Entonces, no, desde afuera nosotros podemos decir, sí, se fueron resentidos, pero al interior pasaron muchas cosas. Algunas, por ejemplo, yo lo sé, del abogado Colón, por la amistad que tenemos, no sé del señor Ron ni del señor Pascual del Ciopo, pero son cosas que a veces no se comparten. De hecho, evidentemente, al interior de las casas siempre hay cualquier problema también. Entonces, pero claro, yo considero que es un gran político, un gran maestro, un gran mentor y que cualquier situación no de cambio partidista, porque él no estuvo militando en Creo. Él fue ministro de gobierno de un país, pero no es que militó en Creo. Entonces, cuando uno siente un llamado de tu país al servicio público, eso no puede ser satanizado como que ya militas en la organización política que auspició la candidatura. Eso Bueno, esa es una línea bien, ¿cómo le digo? Bien finita. Exacto. Bien finita, porque usted el momento que lo llama a trabajar un partido político, usted pertenece a ese partido. Decir que no... Es que no te llama el partido político, te llama el servicio público de tu país. Se fue a Creo a trabajar porque lo llamó el señor Lazo. Entonces él tiene que, de alguna manera también tiene que someterse al menos a la política del presidente de la República, ¿verdad? Y ahí sí poner su talento. Entonces no es tan fácil y eso a veces, y créalo que la ciudadanía tiene clara la idea, porque por eso es que han ido perdiendo credibilidad a los partidos. Exacto. Porque no le dicen la verdad a la gente. Por eso este programa intenta eso también. Al final del día escudriñar este tipo de cosas a la interna. Porque yo estoy sorprendido. ¿Cómo es posible que un partido tan fuerte, tan grande, poderoso, con León Febres Cordero, Jaime Nebot, ahora tenga apenas 3 legisladores? Y con el tiempo, ¿usted cree que se va a levantar? ¿Qué ha pasado? Esa es la gran pregunta. Usted sigue allí. Usted es una líder de la organización. Viene de los estratos, viene de abajo, dándole. A lo mejor usted también necesita oportunidades mañana o pasado y a lo mejor no se la van a dar. Yo sí creo que el gran desafío que tienen por delante los partidos políticos, sobre todo tradicionales, es grande. Sí, por supuesto, de elegir las personas idóneas, porque yo creo que las personas que han escogido muchas veces son personas que se aprovechan de la organización, del vehículo electoral, porque evidentemente aquí no existen las candidaturas independientes. A mí me da risa cuando alguien dice, ay, me declaro independiente. A ver, declárate independiente pues para irte a una elección a ver cuántos electores Los tienes. Independientes, decía Don Buca, son los más dependientes. Exacto. Porque están al mejor postor cuando llegan. Eso es todo. Así es. Entonces, yo decía en un periódico local, decía, el tema con el Partido Social Cristiano son las personas que han llegado, que utilizan la maquinaria, el vehículo electoral y luego, evidentemente, lo ponen al servicio de los intereses personales y particulares. Entonces, claro, hemos tenido mucho de eso y precisamente por una equivocación. No seguir dando espacio a los cuadros que se han ido formando, porque el partido tiene muchos cuadros que sí se fueron formando alrededor de todos estos años y que lamentablemente no les dan los espacios para seguir aprendiendo. Mire, yo soy una excepción. Y a eso iba. Usted se ha fraguado y ha ido por el centro abriendo camino y tumbando todo aquello que le ha significado o que pretendían conspirar contra su deseo de seguir adelante. ¿En qué quedó la famosa, por ejemplo, cantera? ¿Recuerda usted la cantera? Claro, yo Me fui la acuerdo fundadora. tanto por las canteras que ya no tenemos, que son de cascajo, piedra y ripio. Pero la cantera la creamos en el 2015 con el doctor ¿dónde Vicente están esos Tallano? muchachos de la cantera, esos líderes de las canteras? En los ríos, Johnny Terán, el hijo, el único que tiene de candidato, lo pone del asambleísta 2 veces, él es el prefecto, en fin. ¿Dónde están los jóvenes
Háblame de las canteras. Bueno, esto migró y mutó a ser el programa de formación y liderazgo al servicio ciudadano, que ahora lo lidera Dalyana Pasley. Entonces, la cantera se diluyó y institucionalmente en el partido se formó este programa. Que sí, que tienen alrededor de varios chicos a nivel virtual y que están haciendo semilleros y esto. Y también, pues bueno, ya las juventudes se institucionalizaron de mejor forma y las lidera el señor Marcos Castillo en el Ecuador y en Guayas, pues la señorita María Belén Amat. Pero claro, los chicos tienen entusiasmo. Yo he trabajado con María Belén aquí en Guayaquil, algunas cosas con brigadas de caninas, con brigadas médicas. Vamos a tener también unas visitas acá al hogar Inés Chamber. Pero la verdad es que esto le falta como el apadrinamiento de las personas que están arriba, o sea, de los directivos. Entonces yo sí creo que esa falta y esa indiferencia que han podido tener con la juventud y con los cuadros que se han ido formando es lo que al Partido Social Cristiano le ha costado al día de hoy no poder tener representación pura y dura en el Parlamento. Porque Y mire, también haber tenido las personas que se bajaron, se puede decir, de representar al Partido Social Cristiano en el Consejo, porque al día de hoy en el Consejo solo somos 2 concejales del Partido Social Cristiano. Los demás se han declarado de Reto, que es un partido que entró por o la sea ventana. que como decía el loco que ama, se bajaron de la camioneta. Sí, por varios intereses, por lo que ellos quieran, por acomodarse, por no tener inconvenientes. Eso no implica una falta de base ideológica, de estructura al interior de la persona, del militante, social cristiano en este caso. Por eso le digo, este ha sido un error de no saber qué personas se escogen en los cargos y muchos de ellos incluso por coyunturas familiares, porque inclusive tuvieron mayor afinidad, aplicaron la teoría del perraje, como yo dije. O sea, yo digo, la persona que está ahí salamera es la que más rápido te va a clavar el puñal. Entonces, al final del día, todo eso ha repercutido en el Partido Social Cristiano y lamentablemente las personas que han llegado no han hecho una verdadera representación. Usted es licenciada en ciencias políticas, Sí. o sea, también ha logrado, imagínese, tener maestría y todo lo demás. Veía una credencial suya precisamente cuando era aceptada su postulación. Entiendo que para una persona que viene de abajo, dándole, lograr eso debe causarle mucha alegría. Sí. Porque entiendo que cuando usted la publica, esa credencial, se sintió muy, muy contenta en que el público se entere lo que usted ese rato iba a estudiar o iba a conseguir o qué meta ya tenía por delante. A veces el tema de las publicaciones es un poco para avalar mi perfil, porque precisamente como no tengo padrino, yo siempre molesto, que no tengo padrino, que mi propio ángel de la guarda a veces tengo que ser yo. Yo tengo que ir avalando mis actitudes y mis credenciales a la gente. Y para eso están las redes sociales muchas veces. Entonces, claro, por eso vienen las publicaciones. Yo me alegro. La primera vez que yo salí del país, salí porque me gané un programa en España. Me fui a estudiar a España durante un tiempo. O sea que una persona del Guasmo también puede lograr una maestría. Gané de 6,000 postulaciones. Puede irse al exterior. De 6,000 postulaciones a nivel del mundo. Fui el único cupo ecuatoriano en irse a una beca de la Fundación Botín del Banco Santander. Para que vean con quién estamos hablando. Para que vean con quién estamos Entonces, claro, hablando. me fui a estudiar y luego, claro, me puse muy feliz con el tema de las maestrías porque yo en ese entonces postulé a 2 universidades. A la Universidad Andina, estaba trabajando en Quito, y a la Universidad Flaxo. Y en las 2 maestrías me aceptaron. Y yo tuve que tomar una decisión. Estudié en la Flaxo, evidentemente. Yo tengo una maestría en investigación de políticas públicas de la Flaxo y otra maestría en administración pública, pero en la UNIR. Y claro, las 2 universidades más reconocidas a nivel de país en estudios sociales me había aceptado mis postulaciones. Por eso es que lo postulé, lo publiqué con mucho cariño y con mucho orgullo. Anita Choes Vergara nos acompaña en este diálogo de nuestro podcast Entre Dos Luces. Entre Dos Luces. Los invito a compartir, a poner me gusta. Y si hay comentarios, no se olviden, sugerencias, comentarios serán bien recibidos, bien recibidos. Yo soy Ángel Erazo. Bien, otro momento alegre y contenta
porque pude leer, ¿ya? Lo que usted ha escrito, es de que es cuando fue elegida concejal de Guayaquil. Hablaba de que ya estaba elegida por el pueblo y le agradecía. Entremos a la gobernanza. ¿Qué sabe usted de gobernanza? ¿Qué realmente le dio cuando sintió que ya era concejal de Guayaquil? Una de las ciudades más hermosas, más grandes que tiene el Ecuador. Y electa por el distrito más grande que tiene el país, ¿Cuál ¿no? es? El distrito 1, con 1,5 millones de habitantes. El distrito 1, ¿qué parroquias están allí o cantones? No, está el Guasmos, Trinitaria y Suburbios, esas parroquias. Allá los La legisladores son Jimena, Febres los Cordero. legisladores que tienen cantones también con distritos, ¿verdad? Sí, pero Pero el distrito 3. a nivel de Guayaquil, ese es el distrito más grande. No, el distrito 1 es el Uno, más por grande. eso le Sí. digo. En 1,5 millones Guayaquil. en Guayaquil y en el país, ¿Qué sector están? en el sur. Todo lo que es Guasmo. Sí, la parroquia Jimena, Febres Cordero, Trinitaria. Basta de Y Febres ahora Cordero, en estas elecciones, pues que ya se agregaron parte de las parroquias centrales. Pero en ese entonces, cuando me eligieron a mí, no, y nosotros fuimos electos con 93,000 votos. ¿Usted pensó que entrar al Consejo Cantonal era una cosa sencilla, de que iba a fluir todo? ¿O a lo mejor se ha topado con inconvenientes que de alguna manera limitan su capacidad de gestión? Yo quiero contar como anécdota que nunca pensé que fue fácil, inclusive la inscripción tampoco. Nosotros habíamos hablado ya sobre mi candidatura en algún momento con el ingeniero Jorge Caiturri, que fue quien lideraba la lista. Pero yo no era la opción para acompañarlo en la lista. Habían 2 opciones antes. Y yo dije, bueno, lo que quiera el Partido Social Cristiano, yo no puedo imponerme. ¿Y qué pasó? Esas 2 candidaturas antes de tener la decisión que iba a ser yo, se cayeron porque no cumplían los requisitos. Y un día antes del cierre de las inscripciones, me dicen, sí vas a ser la candidata. Y yo, pues, bueno, gracias. Yo sabía que iba a ser complicado porque aparte tenía que estar 9 meses sin salario. Yo era asesora en ese entonces de la empresa pública, tenía que renunciar y como funcionario público tú no puedes estar trabajando y ser candidato, ni siquiera desde la inscripción. Una cosa es cuando ya vas a la reelección y tomas el mes de licencia, pero otras cosas cuando te inscribes y tú eres funcionario público tienes que renunciar a tu trabajo. Entonces primero tenía que organizarme mis cuentas, cómo me iba a mantener 9 meses hasta que ocurra una situación, si ganábamos o perdíamos o qué es lo que teníamos que hacer. Entonces nunca fue fácil. Y luego, cuando ya tuve que asumir el reto de ser concejal, claro que para mí era un orgullo, porque siempre lo había pensado. No para ser concejal, yo siempre me había proyectado con ser asambleísta de este país. Siempre, desde que estaba en la Asamblea Nacional y desde antes, yo siempre pensé que en algún momento de mi vida voy a ser asambleísta. Entonces, nunca se me había pasado por la mente ser concejal. Sin embargo, yo entiendo que los concejales y todo lo que tiene que ver con la administración pública local es lo más cercano a la gente. Y por eso es lo más gratificante, porque puedes ver cómo ocurre la obra, cómo haces la acción para que esa persona cambie su vida. Entonces, cuando yo asumí eso, sabía que tenía que ir con ese desafío y con esa responsabilidad que el pueblo ecuatoriano me había otorgado. También sabía que no iba a ser fácil cuando uno no quiere acomodarse y quiere defender realmente a la gente. Y yo no le puedo fallar a la gente, porque no me puedo fallar a mí de chica. Yo siempre luché contra las causas injustas en la iglesia, en el colegio, en la escuela, en mi casa. Y jamás en la vida puedo yo permitirme acomodarme para yo estar bien. Porque yo estoy aquí por la representación de los que votaron por mí y los que no votaron por mí. Entonces, sí, han sido inconvenientes precisamente porque en la representación pública, en la representación política, hay de todo. Gente que llega sabiendo cuál es el compromiso con la gente. Gente que llega pensando en el compromiso que tiene consigo mismo. Y personas que desconocen totalmente sobre la administración pública. Y el desconocimiento total de la administración pública es algo que yo no puedo tolerar. Pero como en democracia hay que tolerar lo que es y lo que no es, entonces me toca respetar. Pero eso no quiere decir que yo me voy a quedar callada frente a las situaciones que desde la ilegalidad y desde lo inconveniente para la ciudad se realiza muchas veces en el municipio. Entonces, claro, no ha sido fácil, ha sido inconvenientes y tras eso tenemos un alcalde que eleva el problema público a un problema personal. Entonces, si uno le dice que la situación está mal en algún sentido, él piensa que es un ataque directo a su persona.
Entonces lo que busca es atacar, denigrar, menospreciar, excluir, y el coro de quienes lo siguen para acomodarse y estar tranquilos y ver cómo juegan a estar en el poder, también lo hacen. Entonces empieza una especie de bullying y exclusión constante, que al inicio, yo voy a decir algo, sí me afectaba. Al inicio sí me afectaba porque yo decía, no puede ser posible que no se pueda hacer más en una ciudad que tiene más de 3 millones de habitantes y que necesita tantas cosas, y aquí nosotros discutiendo, casi como la Asamblea Nacional discute el Día del Mazapán. Entonces, la verdad es que eso me frustraba, el entender que hay unas personas sufriendo en sectores populares que necesitan de nosotros, necesitan que seamos su voz, y que lamentablemente esa voz no era legítima, no era real con los intereses y las demandas que ellos quieren. Confiemos entonces de que todo vaya normalizándose, son partes, o yo creo que también lo considero como una especie de gajes del oficio, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Del procedimiento parlamentario dentro de una institución tan noble y generosa como son los cabildos. Anita, estamos despidiendo este programa. Quisiera que le deje un mensaje a quienes han tenido la bondad justamente de verla y de escucharla. Bueno, precisamente que ustedes continúen siempre firmes en su vocación y el anhelo que tiene su corazón. Yo creo que las circunstancias siempre van a ser adversas, pero depende de nosotros ver la vida con el optimismo y con la bondad que Dios nos pone en cada desafío, y entender algo: nada se va a hacer sin el esfuerzo y la disciplina que uno ponga. Y todo empieza aquí, en la cabeza. Trabajar mucho en nuestra mente, en nuestras aspiraciones y lo que nosotros queremos. ¿Que va a haber tristezas? Sí. ¿Que van a haber decepciones? También. ¿Que un día vas a llegar a tu casa a llorar y pensar qué es lo que estoy haciendo? ¿Voy por el camino correcto? Quizás también. Pero al final del día uno tiene que hacer siempre un autoanálisis, y si tú haces las cosas desde lo que tú quieres, desde tu corazón, desde tu bondad, créeme que va a ser el mayor de los éxitos siempre en tu camino. Entonces, esa es mi reflexión, mi consejo. Todos estamos destinados a un propósito en la vida, político, social, económico, no sé, lo que ustedes quieran, de artista, pero al final del día uno tiene que hacer lo que le hace feliz. Y cuando uno le hace feliz las cosas, todo va a surgir. Entonces, éxitos, y estamos conversando a través de todas mis redes sociales como @AnaChoesB de Vergara. Anita Choes Vergara, concejal principal de la ciudad de Guayaquil. Aquí bajamos el telón de su podcast Entre Dos Luces. Gracias a nuestro equipo de producción. Yo soy Ángel Erazo. Volveremos.